esta importante doctrina que se llama el misterioso rapto de la iglesia. Estamos viendo esta doctrina tan importante porque como nos encontramos en los últimos tiempos, es lógico que los poderes de las tinieblas traten por todos los medios de impedirnos conocer la verdad. Dice en 1 Pedro 3, se levantarán burladores, diciendo, no, el Señor ¿cuándo vendrá? Siempre lo han dicho que viene y no viene. Bueno, es el tiempo que vivimos de los burladores. Yo he encontrado este último mes, más o menos como hace menos 3 semanas, correos que me dicen, es que el rapto es una doctrina que inventó John Darby hace 2 siglos, que no existe el rapto de la iglesia. Y pues históricamente, como lo dije en la conferencia anterior, es muy fácil de debatir, porque los que dicen que el rapto no existe antes de hace 2 siglos, que fue cuando se puso de moda, de acuerdo a los burladores, porque estamos llenos de burladores, pues Eusebio y Irineo, padres de la iglesia, en todos sus escritos mencionan el rapto de la iglesia. Y ya haciendo a un lado a Irineo y a los padres de la iglesia, pues aquí está. O sea, si aquí está, pues arráncale las hojas. Pero a ese grado de barbaridad y de estupidez ha llegado la raza humana. Y lo más triste es que muchas veces se dicen cristianos o en las redes sociales los que atacan y los que dicen, no, y el rapto no es, y vamos a pasar la tribulación, y son escapismos, tantas corrientes de tantas barbaridades, y las iglesias no están enseñando esto. Tú ponte a pensar, no sé cuántas iglesias vienen la mayor parte de ustedes, pero recuerden, si alguna vez les enseñaron la doctrina del rapto, teológica y sistemática y exegéticamente, como lo estamos haciendo con esta serie, versículo por versículo, doctrina por doctrina, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Es la manera de estudiar la Biblia, para que ustedes sean fortalecidos y puedan ustedes tener convicciones firmes, doctrinales, de la sana palabra de Dios. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, les recomiendo las conferencias anteriores, las van a encontrar en armandoalducinministries.com, armandoalducinministries.com, más de 5,000, más de 6,000 conferencias de series, de el libro del Génesis entero, del Apocalipsis, etcétera, etcétera, para que el que tenga hambre y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ya sería el colmo que en el tiempo tan confuso que estamos viviendo, los cristianos sigan en tinieblas. Y oiga, esto será verdad, y esto será verdad, y será el anticristo Musk, y será el anticristo Obama, y el Papa esto y el otro, y China va a atacar. Oye, todo esto lo hemos dicho y lo hemos informado cuando estudiamos Ezequiel, cuando estudiamos Daniel, ya está todo en la Biblia. Y ven y consulta, métete a los YouTube, métete a las conferencias y vas a encontrar respuestas. Pero si te quedas esperando y le preguntas a la imagen del Sagrado Corazón o la doctora Corazón que cuando viene Cristo, pues no te va a contestar. Entonces tenemos que recurrir a la palabra, a la luz y a la verdad, al testimonio, para que podamos tener certeza de todo lo que está pasando. Bueno, todas estas cosas ya las hemos visto en las series pasadas. Abran su Biblia en esta mañana, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Todos los que trajeron Biblia ya lo saben que se van a ir en el rapto. Nos hemos cansado y cansado. Traigan su Biblia el domingo para que tomes apuntes, una libreta junto. Estudia, conviértete en un discípulo de Cristo verdaderamente. Pon la atención, ya échale ganas, ya tienes muchos años viniendo a la Biblia y viniendo a la iglesia sin Biblia, ni en tu casa la lees. Por el amor de Dios, Jesús ya viene por nosotros. Se viene un tsunami y unos vientos huracanados sobre el mundo de maldad, como lo vimos en los Juegos Olímpicos de París, en la apertura, que no nos imaginamos lo que va a pasar. Viene un ataque devastador, burladores, personas sin principios, con mentes reprobadas, gente que ya no discierne entre el bien y entre el mal,
Y todo esto con el propósito, ¿verdad?, de desvirtuar, lastimar, debilitar tu mente, nuestras mentes, para que poco a poco comiences sin que te des cuenta, la corriente te comienza a jalar, a jalar, a jalar, y mientras más te bajas a la Biblia, más cerca estás del enemigo, y llega el momento en que hasta te desprogramas. Y lo que tenías de convicciones en tu mente y en tu corazón, sin que te des cuenta, desaparecieron. Y tu vida se va a llenar de ansiedad, de problemas, homosexualidad, problemas sexuales, fornicación, pornografía, robos, engaños, mentiras, enfocado nada más en el dinero, ya no puedes ni dormir, estrés, con angustia en tu corazón por lo que está pasando, tomando pastillas tranquilizantes, pastillas para bajar la presión, porque tu vida es un caos. Estás en un momento culminante de la historia humana en el que no has querido hacer caso de la parábola de Jesús. Un hombre edificó su casa sobre la roca y el otro lo edificó sobre la arena. Y vinieron los vientos y las lluvias y las inundaciones, y el que edificó en la arena, su casa se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué tu vida estás edificando? ¿Qué fundamentos tienes en tu vida? Si estás parado en la arena, se viene, no te imaginas, se viene sobre el mundo un tsunami de maldad como jamás se había experimentado. Y si te agarra el tsunami en la arena, vas al suelo con toda tu familia, con todos tus hijos, con todo tu trabajo y tu destino de tu alma eternamente. En esta segunda carta a los tesalonicenses, Pablo ya les había escrito y aclarado de una forma muy segura y muy certera en la primera carta la doctrina del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados, raptados, sacados súbitamente y transformados instantáneamente para recibir a Jesucristo en el aire. Esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que buscaba mucho la escatología, estaban interesados con mucha curiosidad, ¿qué va a pasar? Y las preguntas que le hacían a Pablo eran de profecías. Y pues ahora Pablo se va de la iglesia, les deja la primera carta y le mandan otra carta a Pablo. Oye Pablo, fíjate que pues llegaron maestros, por variar, maestros entre comillas, diciéndonos que estamos en la tribulación, diciéndonos que ya, ¿verdad?, se va a venir sobre nosotros todo. Y esta es la razón por la cual Pablo les escribe la segunda carta, para explicarles que no se encontraban en la tribulación, porque antes de que la tribulación viniera, tenían que haber dos cosas que se tenían que cumplir. Vamos a dar lectura al capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto que ya les mencioné. Con respecto a esta reunión que vamos a tener con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen de mover fácilmente. O sea, ya les expliqué claramente que va a haber un arrebatamiento, etcétera, etcétera. No se dejen mover de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Esta frase, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. En el Antiguo Testamento, cuando encuentres el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el día de angustia de Jacob, todas estas palabras y términos o frases, todas se refieren hacia el futuro, a 7 años, que se llama la 70 semana de Daniel, de 7 años que vienen sobre la tribulación. Y de estos 7 años de tribulación se encarga todo el libro del Apocalipsis.
el Apocalipsis encontramos 21 juicios que van a caer sobre el mundo cuando nosotros, tú y yo, si tienes a Jesús y lo sigues, ya no vamos a estar aquí. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 por 3, 21. 21 juicios que se descargarán sobre este mundo entero. Entonces, ahora viene el diablo y les manda falsos maestros, burladores. Ya nos encontramos en la tribulación. Y ¿saben algo? Que no nos encontramos tan lejos de estos cristianos, porque estamos en una época, ustedes no se imaginan los correos que llegamos. Hola, hermano Alducin, ¿es cierto que ya estamos en el 5.º sello? Por el amor de Dios santo. ¿Es cierto que nos encontramos ya en las trompetas? Es cierto, qué increíble que pueda haber cristianos todavía con esta falta de información. Hermanos, si estamos en el 4.º del sello, ¿dónde está el anticristo? Porque el primer sello, el caballo blanco, es el anticristo, por el amor de Dios. Las trompetas vienen después. Entonces, ¿cómo preguntas que si nos encontramos en el 4.º sello o en la 3.ª trompeta? Pero así estamos llenos por las redes sociales en un mundo donde por todos lados todo el mundo está opinando, diciendo, especulando, sin que tengan ninguna base exegética, teológica, de la doctrina sana de Dios para poder explicar qué dice la Biblia. Entonces, Pablo le está diciendo, nunca se dejen mover por ninguna carta, ninguna red social, ni por el Twitter, ni por el Telegram, por ninguna cosa que oigan de las redes sociales, en el sentido de que algo contradice la Biblia, para que ya seamos más claros. Entonces, no se dejen pensar de que estamos ya en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, el día del Señor, que es la frase con la que se designa los 7 años de la tribulación. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, no puede haber tribulación sin anticristo. Entonces, si el anticristo no se ha manifestado, por el amor de Dios, no se encuentran en la tribulación. Porque cuando el anticristo aparezca, lo primero que el anticristo va a hacer, la primera señal de que el anticristo ya está en el mundo, es que va a firmar, Daniel 9, 24 al 27, un tratado de paz, un pacto de 7 años con Israel. Y se va a sentar con los judíos, porque en ese momento los judíos no van a tener a Estados Unidos ya. Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y ante nuestros ojos está desapareciendo ya tal vez este año Estados Unidos. Es una caída catastrófica, democrática, moralmente, espiritualmente de este país, principalmente el gobierno que tienen actualmente. Entonces el anticristo se va a sentar y cuando ya están rodeados los judíos, vendrá este hombre con tanto poder que cuando él firme este tratado con los judíos, con el gobierno de Israel, ¿quiénes son los enemigos de los judíos? El Islam, principalmente, ¿verdad? Sobre todo ahorita la nación de Irán. Irán aparece en la Biblia hasta la Tercera Guerra Mundial. Así que a Irán no le van a hacer nada a nadie, tal vez algunos pozos petroleros que Israel le bombardee y todo, pero Irán va a durar hasta la Tercera Guerra Mundial. E Irán va a continuar bíblicamente, va a continuar sosteniendo, apoyando económicamente y con armamento a todos los grupos terroristas enemigos de Israel. Hamas, Hezbollah, los Houthis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, todos estos grupos terroristas que están tratando de desmoronar, debilitar, porque, o sea, Irán no entra como nación, manda a sus allegados, ¿verdad? A sus grupos que él ha entrenado durante hace más de 25 años, desde Yasser Arafat, desde 1980, y no se ensucia las manos. Rusia tampoco se ensucia las manos. China también, como los chinitos, nomás milando.
Así que todo esto lo mueven a través de el juego sucio. O sea, los grupos terroristas hacen el trabajo sucio que no hacen las naciones, muy inteligentes, hasta que finalmente Irán va a tener que involucrarse hasta la Tercera Guerra Mundial. Ezequiel 38, versículos 4 y 5, aparece con el nombre de Persia, Irán en la Biblia. Y la palabra Persia cambió en 1935 a la República de Irán. Se le cambió el nombre de Persia, bíblica, a Irán. Y en el 79 del siglo pasado se le cambió a la República Islámica de Irán. Porque ahorita Irán está manejada, controlada y dirigida por un grupo religioso. El presidente de Irán está de adorno. El presidente de Líbano está de adorno. El presidente de Yemen está de adorno. Todas estas naciones árabes son manejadas por grupos extremistas, radicales, musulmanes. No por el gobierno civil como aquí en el occidente, sino por grupos religiosos. Entonces, como el tiempo de las vacunas. Oye, hermano, ¿es cierto que la vacuna es la marca del anticristo? Oye, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 13? A ver, ven para acá, cabeza de melón. ¿Ya leíste Apocalipsis 13? ¿Cuántas veces hemos hablado ya del 666, de la marca del anticristo? ¿Qué? ¿Y qué dice que dónde se va a poner? ¿En la frente o en la mano derecha? ¿Y la vacuna dónde te la pusieron? Aquí. Entonces no es la marca del anticristo. Porque para que sea la marca del anticristo tiene que ser o en la frente o en la mano derecha. Es donde está la marca del anticristo. Entonces, ¿cómo estás preguntando que si la vacuna es la marca del anticristo? Oiga, ¿y el chip que le pusieron a mi perro y será la marca del anticristo? Y ahora que el gobierno dice que nos va a controlar a través del seguro social con chips incrustados en alguna parte de la piel, tampoco es la marca del anticristo. Entonces tenemos que encontrar, para que la marca del anticristo exista, tiene que existir el anticristo. Si no hay anticristo, no hay marca. Y tú y yo ya no vamos a estar aquí. Así que ahí se ven. No vendrá esa tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra pistemia, apostasía, significa salirse del camino, abandonar la verdad, abandonar la fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces la iglesia así visible, local, está mezclada con trigo y cizaña. Y todas las iglesias cristianas en el mundo entero están mezcladas con mucha cizaña. En otras palabras, hay muchos de ustedes, solamente Dios lo sabe, y a lo mejor tú también, que no son cristianos. Que vienen cada domingo, ¿verdad? Como antiguamente en la iglesia católica llegábamos, nos persinábamos y de lunes a viernes nos portábamos como el anticristo. Y otra vez recibíamos a Cristo con la hostia el domingo y otra vez se nos salía Cristo entre semana y lo volvíamos a recibir cada vez que íbamos el domingo a la iglesia. Eso se llama la religión, esa es la religiosidad. Pero cuando vienes a Cristo, Él entra a tu vida para siempre. No lo tomas cada semana ni cada mes, lo recibes para siempre. Y si tu vida no ha sido transformada y cambiada radicalmente desde que recibiste a Cristo, no es cierto que recibiste a Cristo. Eres religioso nada más. ¿Te gusta oír la palabra? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿Te gustan las alabanzas? Pero no sigues a Jesús. Tus acciones siguen siendo las mismas, tu carácter sigue siendo el mismo. No hay nadie en tu familia que diga, mi padre ya cambió, mi hijo ya cambió, mi esposa ya cambió, mi compadre ya no es el mismo, ya no va conmigo, ni se echa los tequilas conmigo, no le gustan los chistes ya groseros, etcétera, etcétera. Ya me dice que ya no ve pornografía, mi compadre algo le pasó, a mi mamá algo le pasó, a mi hijo algo le pasó. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Ha entrado Jesús a nuestra vida a revolucionar nuestra conducta. Si no hay un cambio en tu vida y una revolución, eres una persona religiosa nada más. Entonces la apostasía es precisamente lo que estamos viviendo. Ustedes no tienen idea, hermanos,
Yo este año cumplo, no edad, cumplo 48 años de predicar este libro. Este año, 48 años tengo de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Comencé a predicarlo en 1977, cuando estaba de misionero en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, durmiendo en pisos de adobe, tapándome con periódicos. 3 años con los indígenas, creí que Dios me llamaba para misionero. Después de eso, ya en los 80 regresamos a México. Yo vivía allá en la sierra. Adán y mi hijo estaban chiquitos, comíamos frutas, éramos muy pobres. Ya nos venimos a México, comencé a dar estudios, comenzamos a crecer, hicimos la primera iglesia, etcétera, etcétera, y se fue desarrollando el ministerio. Entonces he visto algo de la apostasía. He visto cantidad de movimientos que han surgido durante estos últimos 48 años o 50 años, tal vez antes que yo. Ya comenzaba en los 70, comenzó un movimiento muy fuerte en contra de la Biblia, para podernos darnos cuenta que tenemos que sacar la espada. Y le prometí a Dios: yo quiero estudiar la palabra y quiero estar completamente, no solamente leerla superficialmente, quiero profundizar, concordancia, diccionario bíblico, teología, quiero estudiar, quiero defender, Señor, la fe. Quiero ayudar a tu pueblo, a exhortarlo, consolarlo y edificarlo con la palabra de Dios, profetizando con la palabra de Dios. Y he visto un movimiento en los últimos, tal vez 25 años, desde los 80 del siglo pasado, las herejías tan grandes que han entrado a la iglesia. He ido a iglesias donde a la entrada, ¿verdad?, todo mundo, todo mundo hablando en lenguas y diciéndoles a todos: un cántico nuevo, el pastor. ¿Qué dice 1 Corintios 14, por el amor de Dios? Que el domingo en la iglesia nadie habla en lenguas. Y si alguien quiere en la iglesia hablar en lenguas, que sea uno y con un traductor. Y si no hay nadie que interprete, ponte un pañal aquí. Porque el que está junto te va a oír que dice: cala, cachica, y saca la bazuca. Va a decir: está loco, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta persona? O sea, ¿a dónde me has traído? Le dice el esposo al esposo: ¿dónde me has traído, verdad? Todos están como locos todos, y tirándose al suelo y bailando, etcétera, etcétera, pero como reguiletes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros así atraer a la gente al amor de Dios? Dice en 1 Corintios 14, la gente van a creer que están locos. Entonces se reglamenta el uso del don de lenguas, pero no fue así. Le arrancaron 1 Corintios 14 a la Biblia y se avanzaron todos a violar este mandamiento de Dios. Y otros, ¿verdad? Y está cayendo orito del cielo, ahí está, y ya me sanó Dios la dentadura, y por aquí, por allá, y al ratito vieron que era pura serpentina la que habían metido en los ventiladores. ¿Cómo es posible que se deje engañar tanto, que está cayendo orito del cielo? Imagínense a Dios: a ver, ángeles, aviénteles orito. ¿Es lo que quiere Dios para nosotros? Que dice la Biblia: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero se convierte la iglesia en un circo de entretenimiento. Yo me he cansado de decirles la semana que entra, en 2 semanas, tengo una conferencia en Miami, y les he dicho a muchos pastores y a muchos cristianos: si en tu iglesia que tú vas nunca te has sentido ofendido, no regreses a esa iglesia, porque el evangelio ofende. Si no has sentido algo en tu corazón que te mueva a decir: Dios mío, me tengo que arrepentir de esto, y nomás pura risa y puros chistes, eso es iglesia que solamente quieren mantener a la gente para que no se les vaya, y tienen miedo de hablarles la verdad, porque la verdad es molesta y incomoda. Y la verdad es como una espada de 2 filos que, si no entra y no te hace enojar y no te sientes pecador delante de Dios, no te están predicando el evangelio de la gracia de Dios. Esa es la apostasía. Luego también, ¿verdad?, llegaban a muchas iglesias y: a ver, tiene a la entrada, aquí está esta bolsa de plástico, hermano. ¿Para qué es? Para que se vomite. ¿Cómo que para que se vomite? Sí, para cuando le sacan los espíritus se salen vomitando.
Luego otras iglesias, a ver, se ponían así a todas las personas y venía el pastor, recibe, recibe, recibe. Y atrás los cacheros, cachando a la gente. Oye, espérame tantito, si el Espíritu Santo lo tumbó, ¿tú crees que lo va a descalabrar? ¿Quién va a necesitar que alguien te cache? O sea, tú no te está tumbando el Espíritu Santo. ¿Esto es un juego, es un chiste o qué es esto? Se volvió una costumbre. Y en muchas iglesias se sigue repitiendo. Y es una barbaridad también. ¿Cómo que recibe, recibe, recibe? Recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Y a ver, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca. Y sé sano, y sé sano, y sé sano. Oye, que tú eres el Espíritu Santo. Ve ese gordo que tiene ahí 20 kilos de peso y le está diciendo que sea sano. En lugar de decirle, arrepiéntete, ponte a dieta. Y ya no tomes Coca-Cola ni conche la tía María en la mañana para desayunar. ¿Tú crees que Dios es como la vara de Aladino y la lámpara maravilloso, el genio? Que está para darnos todo, satisfacernos todo lo que quiera. Ay, hermano, sácame este espíritu de retortijón. Ponte a dieta, cuida tu vida, haz ejercicio. ¿Tú crees que Dios te va a sanar para que sigas comiendo igual que como comías? ¿Para que sigas traicionando a tu esposa? ¿Dios te va a sanar para que sigas robando en tu trabajo? ¿Dios te va a sanar para que sigas dando ejemplo a tus hijos? Dios no es el Aladino y la lámpara maravillosa. Dios es un Dios santo. Y hemos convertido a Dios en nuestro sirviente. La apostasía ha entrado a la iglesia. Y los cristianos siguen llenando las iglesias, escuchando a los falsos profetas. Y como nunca jamás estamos llenos de falsos profetas. Porque a la gente le gusta ser acariciada, ser tratada bien. Y si me ofenden o me hablan muy fuerte, ya no regreso. Porque nunca fueron hijos ni hijas de Dios. La tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía, y es lo que estamos viviendo. Muchos de ustedes no se dan cuenta de todo lo que les estoy platicando porque no conocen la Biblia. Yo se los platico porque he vivido estas experiencias y les digo, esto que está pasando no es de Dios. Abran los oídos, ya discipúlate. Todas estas cosas es un circo. Las iglesias son un circo ahora, donde bailan y ya ahora hasta con vestiditos así cortitos las muchachas bailando y la. Oye, pues esto no es del Señor y son danzas judías, por el amor de Dios, pero lo están haciendo porque a los hombres les encanta estar viendo a muchachas así, ¿verdad? Y la iglesia se llena y lo hacen a propósito con motivos equivocados, pero van a ser juzgados por Dios tarde o temprano. Y en segundo lugar, ¿verdad? Pues el anticristo tiene que venir. Muy bien. Veamos lo que dice el anticristo, el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, cuando el anticristo se presente, va a buscar la adoración del mundo entero. Muy bien. Ahora Pablo les hace una pregunta. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, o sea, en la carta pasada, les decía todo esto? Él ya les había explicado claramente. Primero es el rapto y después es la tribulación. Y ahora, dice versículo 6, ustedes saben, o sea, el cristiano ya tenía que saber lo que lo detiene. ¿Lo que le detiene a quién? Lo que detiene que el anticristo surge en el mundo. Hay algo que está deteniendo que el anticristo todavía no se manifiesta en el mundo. Y esta iglesia de Tesalónica ya sabían, como ustedes también deben de saber, que está impidiendo que venga la tribulación y que se vuelque sobre el mundo los espantos y los juicios más grandes que nunca en la historia humana el mundo había sido sumergido. Ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay, por segunda vez se dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo les dice, ustedes saben perfectamente bien que el anticristo no se puede manifestar porque ustedes están en el mundo. ¿Qué es eso que detiene el poder para que el anticristo no surja
El anticristo no se puede manifestar en el mundo mientras nosotros, la iglesia, estemos aquí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la sal del mundo, evitando que se corrompe el mundo como se pueda corromper. Somos la luz del mundo, somos la única luz que hay para que cuando la iglesia sea arrebatada y sacada del mundo, se oscurecerá, no hay luz y no hay nada que impida ya la corrupción de la raza humana. Entonces somos la presencia de la iglesia, o sea, lo que detiene ahorita el surgimiento del anticristo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esto no significa que cuando la iglesia sea sacada el Espíritu Santo dejará de trabajar, sino simplemente ya no va a operar como está operando ahorita bajo la dispensación de la gracia en que estamos viviendo. Jesús dijo en Juan 14, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Si tienes el Espíritu Santo y tienes la Biblia, nunca perderás el camino. Nos va a guiar a toda la verdad y les recordará el Espíritu Santo las cosas que yo les dije antes. Entonces vengo a estudiar Juan, vengo a estudiar los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo, y recuerdo las palabras que Jesús dijo claramente y me ubican hace 2000 años como si estuviera yo oyendo a Cristo, porque tengo al Espíritu Santo. Pero además Jesús dijo, Juan 16, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Oye, hermano, ¿cómo puedo convencer a mi abuelo que se convierta a Cristo? Tú no puedes convencer a nadie, ni yo tampoco. Oiga, me acompaña al hospital porque está muriendo mi tía y quiero que sea cristiana, ¿verdad? Aunque vayas y le digas, tú no la vas a convencer. No hay nadie que pueda convencer a nadie para salvarse más que el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Padre Santo, yo te pido por mi tía, voy a ir al cuarto fulano de tal, al hospital, y te pido, Señor, que cuando yo le hable y le diga y le hable de Cristo, sea tu Espíritu Santo, no mis palabras, las que pueda tú usar, Señor, para convencerla de que ella vive en pecado. Yo no la puedo convencer y tú eres un borracho y te vas a ir al infierno, así no vas a convencer a nadie. Y el pastor dijo, le dice a la esposa, al esposo, que como eres como un Sodoma y Gomorra, mientras tu mujer siga atacando a tu esposo de esa manera, él no se va a convencer. El que lo convence es el Espíritu Santo cuando tú comienzas a orar por tu esposo. Entendamos cómo funciona el mundo espiritual, hermanos. Así es como opera el mundo, no espera como creemos nosotros. Él es el que convence al hombre de pecado. Y mientras el Espíritu no convence a tu hijo no se va a convertir. Ni a tu hija, ni a tu esposo, ni a tu primo, ni a tu abuela, ni a tu familia. Tienes que orar por ellos. Hoy en la tarde precisamente, les recuerdo, tenemos reunión de oración a las 6 de la tarde aquí. ¿Para qué tenemos esta reunión de oración aquí? Para que venga y oremos aquí. Tienes angustia por tu familia, tu hijo que perdiste, un hijo que eres homosexual, o que fue en las drogas, o tu esposo que te pega, problemas. Vengamos y oremos juntos y Dios te va a contestar. Por eso queremos reunirnos más y más a orar como iglesia juntos. Entonces, el Espíritu Santo, cuando la iglesia se va, pues habita la iglesia y el mundo se queda sin el Espíritu Santo operando para convencer de pecado. Por esto, Dios va a tener, la iglesia ya se fue, va a levantar 144,000 judíos, Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, para que ahora otra vez, ya no la iglesia, ahora los judíos de Israel, los predicadores que Dios le va a levantar, y ellos se van a encargar de dar el último mensaje y de convencer al mundo con el evangelio eterno, para que el mundo pueda arrepentirse de los pocos que se van a arrepentir durante este tiempo de tribulación. La iglesia fracasó en su papel de evangelizar el mundo. Como dice la Biblia en Mateo 24, y será predicado este evangelio del mundo y entonces vendrá el fin. Nosotros no vamos a terminar esta misión
La iglesia fracasó por la apostasía. La mayor parte de los que sean cristianos se perdieron, nunca fueron cristianos. Un pequeño remanente de cristianos fieles serán llevados al cielo y los demás experimentarán el sufrimiento de los 7 años de tribulación y tal vez del infierno, tu estado eterno, si en el tiempo de la tribulación tienes oportunidad de arrepentirte. Versículo 8, y entonces, o sea, cuando lo que se lo detiene se ha quitado, entonces, y no antes, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apunte la palabra 3 veces en el versículo 7, iniquidad, el misterio de la iniquidad. Versículo 8, el inicuo, versículo 9, inicuo, versículo 9, iniquidad. Esta palabra griega significa, es la palabra anomia, apúntalo, anomia en el griego, tal como suena, A-N-O-M-I latina, anomia. Significa rebelión contra la verdad. Ir en contra de los mandamientos de Dios. Cualquier persona que le dice a Cristo, no quiero saber nada de ti, no quiero tus mandamientos, ¿verdad? Hay un espíritu de iniquidad en tu vida que está resistiendo. No, yo no me entrego a Cristo, yo voy a seguir con mi vida tal como estoy, yo no hago caso, estas son tonterías, yo no creo estas cosas. Esta resistencia tuya es un espíritu demoníaco operando en tu corazón para que no te conviertas y recibas el amor a la verdad. Y el anticristo se le llama el inicuo. Imaginémonos nada más. Si va a haber a alguien, la palabra anticristo, anti significa 2 cosas, en el lugar de o en contra de. Apúntalo. Anti, en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y la palabra Cristo significa ungido. Entonces, anticristo es una persona que está en contra de Cristo o quiere tomar el lugar de Cristo. Y ese es el espíritu que está ahorita en el mundo, que estuvo en las Olimpiadas, que está en el Foro Económico Mundial, que está en los medios de comunicación. Gente que quiere tomar el lugar de Dios y presentarnos agendas, la Agenda 2030 y este sistema económico. Y ahora la nueva religión es el socialismo. ¿Sabían ustedes? La nueva religión ahora es el socialismo. Y es otro engaño en el mundo, donde se presenta al mundo, te voy a favorecer, te voy a bendecir a través de esto, etcétera, etcétera. Las riquezas van a ser repartidas y la redistribución del dinero equitativa y justamente, y la gente cae, ¡pum!, en la trampa. Y cuando caen en la trampa, entonces los que promovieron esto se aprovechan con el poder y el dinero. Vénganos a tu reino. ¿Lo puedes ver? Está tan claro. Y por eso Estados Unidos de Norteamérica, 1945 se levanta como la nación con la supremacía política, económica y militar número 1 del mundo, campeón de la democracia, Estados Unidos, del libre mercado, del capitalismo. Todo el mundo todavía quiere medirse a Estados Unidos, al sueño americano. ¿Por qué? No quieren irse a Rusia, no quieren irse a Cuba, no quieren irse a Venezuela, no quieren irse a Nicaragua. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el país más bendecido desde hace 75 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque fue fundado en la Biblia. Cuando llegaron los peregrinos de Estados Unidos, los Pilgrims, en el estado de Virginia, en Rhode Island, ahí llegaron con la Biblia. Y todo se hizo la Constitución en base a las Sagradas Escrituras. Y hasta este momento, en cualquier tribunal, cuando el presidente, hasta el presidente cuando jura para ser presidente, jura sobre el Corán, el Gran Azúcar de Buda, el de los Vedas, de los persas. ¿Sobre qué libro jura? Sobre la Biblia. Pero ahora la apostasía llegó a Estados Unidos. Es el país más idólatra y más inmoral, y el que ha puesto el peor ejemplo en el mundo entero, y está completamente bajo el juicio de Dios.
entonces se manifestará aquel inicuo, el que va en contra de todo lo que es la verdad. El Señor lo matará con el espíritu de su boca, inicuo cuyo venimiento, versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo. No es una máquina, no es una inteligencia artificial, por el amor de Dios, no es una nación, no son las Naciones Unidas. Todas estas especulaciones han rondado las mentes de millones de personas. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 20? Que el anticristo finalmente va a ser arrojado al lago de fuego. Y a una máquina no la arrojas al lago de fuego, a una computadora no la arrojas al lago de fuego, a una nación entera no la arrojas al mano de fuego. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico. Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, que saldrá del abismo y lo poseerá y le dará milagros y poderes, que el mundo va a ver a este hombre con tantos milagros y lo van a adorar como Dios. Y dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿quiénes son engañados? Los que se pierden y seguirán siendo engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú le dices a Jesús: no quiero nada contigo, Señor, no quiero nada contigo, déjame hacer mis propios mandamientos, déjame hacer mi propia vida, déjame tomar mis decisiones, pero no te acerques, ya no quiero saber nada de ti. Dios te dice: no hay ningún problema, papacito, mamacita, no te dejo. Y entonces te alejas tú, y las decisiones que tomas comenzarán a hundirte más rápidamente en el hoyo que hiciste. Te vas a caer en la trampa que hiciste, vas a ser atrapado. El momento que alguien rechaza a Dios, comienza a ser engañado por el mundo. Esto me va a salvar, esta agenda, la política, mi dinero, mis influencias. Eres engañado completamente, y cuando llegues y caigas en el hoyo que hiciste y pidas auxilio, dice la Biblia: me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no me encontrarás, por cuanto desechaste el amor de la verdad para ser libre. Pero todos los que me escuchen habitarán tranquilos, sin temor del mal. Son las dos opciones que tenemos en la vida: oímos al que dijo: soy el camino, la verdad y la vida, o nos hundimos en nuestra propia autodestrucción, porque el ser humano es autodestructivo por naturaleza. Vendrá Satanás con este poder, y dice el versículo 12 finalmente: a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en esta vida, cuando tú naciste y cuando yo nací, todos fuimos educados de diferente forma. Unos católicos, otros mormones, otros musulmanes, otros budistas, etcétera, etcétera. Y entonces vamos creciendo en la vida, vamos desarrollando, y llega un momento en el que Dios trata con nosotros, con todos los seres humanos. Y hay musulmanes, hay católicos, hay del Islam, hay hindúes a quienes alguna vez Dios se acerca y les habla la verdad. Y cuando tú tienes la verdad delante de ti y eres iluminado por el Espíritu Santo, y tú rechazas esto por tus prejuicios: ay, es que si me cambio de religión, mi familia me va a correr, y si soy judío, y si no dejo de ser judío, me van a expulsar de Israel. Y comienzan todos estos prejuicios que tú escoges primero que seguir a Jesús. Eso es lo que Cristo quiso decir: el que no aborrezca a su padre, su madre, sus hermanos por causa de mí, no es digno de seguirme. ¿Qué significaba que decía Jesús? El que no aborrezca significa el que no odie. No, porque la palabra aborrecer significa el que ponga a alguien antes que yo, porque Él nos vino a hablar del amor, no del odio, ¿verdad? Entonces, cuando dice el que ponga a su esposa antes que yo,
el que ponga a su novio antes que yo, el que ponga a su familia antes que yo, no es digno que me siga. Porque los que me siguieron al principio, en el siglo I, murieron todos por seguirme en el Coliseo Romano, muertos y despedazados por los leones. ¿Y tú? ¿No has pagado ni siquiera el precio de la burla de tus amigos? ¿Porque tienes miedo que se burlen de ti? ¿O que tu familia te persiga? Cuando puedes enfrentarte y puedes tú ser la luz para poder traerlos con el Espíritu Santo a la verdad y al amor en la cruz. Pero si no entendemos qué es el Evangelio, vamos a ser engañados y vamos a ser arrastrados por un mundo que cada día se complica más. Y finalmente, vemos nosotros en este pasaje algo terrible. Versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Una vez le pregunté a un grupo de cristianos en un seminario, estudiantes de la Biblia, ¿ustedes creen que puede Dios engañar a alguien? Todos se voltearon a ver. Híjole, está duro, ¿verdad? Y nadie quería contestar. Una muchacha, no, hermanos, ¿cómo cree? Dios no puede engañar a alguien. Bueno, lean 2 de Tesalonicenses 2, versículo 11. Porque Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía este poder engañoso? ¿El diablo? Ahora, puedes entender esto, pero ¿cómo puede Dios enviar un poder engañoso? Porque es la manera de operar en el mundo espiritual. Cuando Dios le dice a Pancho, Pancho, cambia tu vida y tu conducta que tú llevas, y Pancho sigue caminando y no le hace caso a Dios y está a un precipicio y te grita, Pancho, tal vez hoy Dios a muchos de ustedes le está hablando por última vez. Ya te dije que te detengas y Pancho sigue. ¿Sabe lo que hace Dios? Empuja a Pancho para que se hunda más rápido. Cuando Dios te dice, Pancho, ven, Carmelita, escucha, yo soy el camino, la verdad y la vida, arrepiente de tus pecados. No, pues ahora voy a permitir que el engaño abarque tu corazón y vas a caminar engañado por toda la vida. Y la tragedia más grande de rechazar la verdad es que acabarás creyendo en cualquier otra cosa. Vas a acabar creyendo mejor en Buda, o en Mahoma, o en la Agenda 2030, o en el Estado, o en un sistema religioso, en un sistema de gobierno, como la esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque creen que son dioses y porque nunca conocieron el amor de la verdad. Y este poder ya está en operación en el mundo. Nada más escucha las barbaridades que dijeron en París con los Juegos Olímpicos. Cuando comenzaron a decir, oiga, ¿cómo es posible? Protestando contra el comité que organizó esos Juegos. ¿Cómo es posible que el deporte lo hayan mezclado con la religión? Y que hayan ustedes usado a una religión o a un sistema de pensamiento que es el cristianismo, degradándolo, destruyéndolo, blasfemando, profanando completamente la imagen de Cristo, la imagen de la última cena, etcétera, etcétera, con todo lo que hicieron. Y contestaron los del Comité Olímpico: es que este es arte. Es que la gente no entiende el arte. ¿Es un chiste? O sea, tan brutos están, tan engañados están de poder emitir esas ¿qué es arte? O sea, pero que ni siquiera arte. Una gorda representando a Cristo transgénero, se apellida Bush, con otro hombre casi con los genitales de fuera junto a un niño enfrente, bailando al final enfrente de niños de 2 o 3 años, con la cabeza decapitada de María Antonieta de 1755, la Revolución Francesa, con un toro grandísimo que representa a Moloch, el dios de los abortos. Todo era, aun cuando ellos, los que lo organizaron, no se daban cuenta que el significado, todo era un significado bíblico, satánico, 100%. Una descomposición total de la sociedad. Qué tristeza para una nación como Francia que haya llegado a este grado de engaño, que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Cuando una persona dice, esto no es blanco, es negro, esto no es niña, es niño, esto no es niño, es niña. Cuando una persona llega a ese punto donde ya no sabe qué es verdad
¿Qué es mentira? Etcétera, etcétera. Es el punto más culminante de la psicopatía a la que el ser humano puede llegar. Ya es una enfermedad en la que ya perdiste completamente la brújula. Y esto lo está permitiendo Dios que pase para que nos demos cuenta y nos diga, miren el mundo cómo se encuentra. Está en una psicopatía, ya no saben, ven nomás las opiniones que están dando, lo que están haciendo con mi hijo, cómo están burlándose. Yo se los dije de antemano, para que cuando suceda, ustedes se aferren más a la palabra de Dios y se acerquen más al Señor. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de arrepentirse de los pecados. Es el tiempo que tú ya no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Es el tiempo que consideres que si tú mueres hoy en la noche y tal vez eres una persona que hoy te habló Dios por última vez, tú te condenas eternamente. Te puedes mascar chicle ahorita, burlarte, decir lo que tú quieras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios te ama, Dios te quiere perdonar. Dios no quiere que sigamos en el camino que estamos siguiendo, que nos volvamos a Él con todo el corazón, porque el día se acerca, el mundo ha llegado al final de su historia y vamos a dar cuentas de nuestra vida delante del trono de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, esperando a regresar por nosotros, sacarnos de este mundo perverso, maligno, corrompido totalmente hasta los tuétanos, para descargar sobre este mundo su ira justa, porque su ira es una ira justa, porque el mundo merece, ante tal degradación, ante tanta perversión, ante tanta degradación moral, ser juzgado. Te pedimos que mientras estemos aquí, Señor, cumplamos la responsabilidad de ser tus testigos hasta el día de nuestra muerte, para que el día que muramos oigamos la voz que diga: entra, siervo fiel, sierva fiel, al gozo de tu Señor. En todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pórtense varonilmente, nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman, manada pequeña. Más grande es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Voy a preparar lugar para ustedes y me he ido para que cuando venga por ustedes estén conmigo para siempre y regresemos a este mundo a establecer el reino mesiánico prometido a los patriarcas, a los profetas y a sus apóstoles. En esta tarde dile a Dios: perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por todas las maldades que he hecho. Te pido perdón, Señor Jesús, y que entres a mi corazón, porque creo que con esa sangre en la cruz fue la respuesta a mi maldad y al problema de mi pecado. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, y como creo que vives, te pido que entres a mi vida. En este instante te recibo como mi Dios y mi Salvador, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, la sabiduría, el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Gracias por su palabra.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Así que estamos en esta serie titulada El misterioso rapto de la iglesia. Ojalá que puedan ustedes haber ya entrado en las series anteriores y en las conferencias anteriores para que ahorita que yo continúe con esta serie, pues tú no te pierdas. Es como entrar a una película a la mitad. O sea, si una película no la ves desde el principio, no vas a entender la forma como se desarrolla el trama o el diálogo o el drama o lo que sea, ¿verdad? Así es con la Biblia. Si tú antes no tienes la diligencia y la perseverancia de estar entre semana estudiando la palabra, oyendo la palabra día y noche cuando vas manejando, antes de acostarte, dormirte con la palabra, no puedes avanzar en la vida. Y quiero decirles que se viene como un tsunami, los vientos que están soplando contra el mundo vienen con una maldad inimaginable. El mundo está verdaderamente a la orilla de un abismo y hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a ver en primer lugar que esta doctrina del rapto de la iglesia es una doctrina que ha sido controvertida, atacada, calumniada y han llegado inclusive a decir, ¿verdad?, tantas voces que oímos en las redes sociales y en el mundo y espíritus engañadores que están por todos lados impidiéndonos que lleguemos al conocimiento de la verdad, que ni siquiera está el rapto en la Biblia. Otras versiones que he escuchado es que lo inventó un hombre llamado John Derby hace 2 siglos, porque antes de hace 2 siglos nadie había predicado el rapto.
Y esto históricamente es muy fácil de debatir porque tanto Eusebio como Irineo, padres de la iglesia, mencionaron el rapto. Así que esta corriente de pensamiento que el rapto antes de 2 siglos, hasta que John Darby y la Biblia Scofield pusieron de moda, pues es absurdo, ¿verdad? Porque más que cualquier otra cosa, cuando hablamos de esta manera, estamos poniendo en duda el carácter de Dios. Así que cuando alguien dice, es que el rapto no existe, ni está en la Biblia, o fue inventado hace 2 siglos, bueno, arráncale a la Biblia las páginas donde se menciona claramente esta doctrina que se llama el arrebatamiento de la iglesia, para que estés contento y sigue leyendo el Calimán. Entonces tenemos que ser realistas, ¿verdad? Tenemos que ya cobrar conciencia de lo que es verdad y lo que no es verdad. Ya muchos cristianos tienen que tener ya el discernimiento de poder distinguir la verdad del error, lo que es mentira, lo que es falso, lo que es amargo, lo que es dulce, porque si no llegamos a ese punto ya de poder definir y poder claramente decir esto no es o esto sí es, pues entonces es una mente reprobada, una mente que no ha sido restaurada, y aunque te digas que eres cristiano, realmente cuando venga Cristo no te vas a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y desgraciadamente muchas personas en la iglesia van a caer como las opiniones que hubo ahora con los Juegos Olímpicos en París. La esposa del presidente Biden dijo, qué maravilloso apertura de los Juegos. O sea, una persona que se expresa así, cuando el deporte lo mezclan atacando una religión, pues es una persona reprobada de la mente. Cuando dicen, es que esto es arte, o sea, llamarle arte a la última cena con una señora gorda, transgénero, judía por cierto, con un niño y con una persona detrás con sus órganos genitales de fuera, y llamarle eso arte y tratar de corromper de una forma tan inmoral y desprestigiar más que cualquier otra cosa al cristianismo, ¿qué tiene que ver con el deporte, verdad? ¿Por qué no desprestigian al hinduismo? Pregúntate esto. O al Islam, o a cualquier otra religión. ¿Por qué tiene que ser el cristianismo el centro del ataque? Ahora tenemos algo de comprensión, porque si realmente el cristianismo contiene la verdad y existe una entidad espiritual que se llama Satanás, es lógico que su principal meta y blanco sea la verdad. Tratar de evitar que la verdad sea escuchada en el mundo. Y esta es la razón, porque Madonna agarra la Biblia y la comienza a arrancar, o cantantes de rock pesado, de heavy metal, atacan a Cristo, se revuelcan en la sangre con Cristo. ¿Por qué no lo hacen con Mahoma, con Zoroastro, con Mahatma Gandhi, con cualquier otro líder religioso? ¿Por qué siempre es la Biblia y el cristianismo el centro del ataque? Pregúntate eso. Porque es la verdad, y el diablo odia la verdad. Él vino para robar, matar y destruir, y eso nos pone ya en guardia para que podamos, como soldados de Dios, presentar defensa contra toda especulación y toda filosofía que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, el apóstol Pablo comienza a definir y a revelarnos una nueva doctrina que se llama el rapto de la iglesia, que no existía, que no era conocida en el Antiguo Testamento. Todos ustedes como cristianos saben que cuando en el Nuevo Testamento vienen a revelarse los misterios, la palabra misterio, musterión, en el griego significa, apúntalo, una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, viene Cristo, por ejemplo, en Mateo 13 y dice, he aquí un misterio, la parábola del sembrador. Cuenta una historia, un sembrador, una semillita, unos pajaritos, y nadie entendió lo que había detrás
de esta historia que se llaman parábolas, tan sencillas, con un lenguaje sin ningún tecnicismo, ninguna palabra o términos científicos o tecnológicos modernos. Y cuando Jesucristo se voltea a los discípulos en Mateo 13, les dice: ellos no entienden, pero a ustedes, ahora de aquí en adelante, he venido del cielo a abrirles el entendimiento para que comiencen ustedes a comprender la dimensión invisible que el mundo no puede comprender con el más grande intelecto que puedas tener o con todos tus grados académicos que puedas tener. Cuando vienes a la Biblia, te estrellas, chocas contra la palabra de Dios, porque se necesita para comprender el mundo espiritual al autor de la Biblia y el que vino a revelarnos la mente de Dios. ¿Cómo se llama esta persona? El Espíritu de verdad. Entonces tú necesitas el Espíritu de verdad de Dios para que comiences a entender lo que no entiendes con tu mente desarrollada intelectualmente tal vez. Entonces puedes ser un gran politólogo, experto en política, experto en filosofía y letras, experto en diferentes letras, etcétera, etcétera, sin entender las cosas de Dios. Y por eso el mundo se encuentra como está. Y por eso atacan el cristianismo, y el blanco es el cristianismo, porque no lo entienden y se ven imposibilitados a poder atacar o a poder derribar las verdades del cristianismo, y entonces, enojado el mundo contra nosotros, nos agreden. Pero realmente al que están agrediendo es a Dios, no a nosotros. Jesús lo dijo en Juan 15: si el mundo los aborrece, es porque a mí me aborrecieron antes. Muy bien, entonces encontramos en la Biblia misterios en el Nuevo Testamento. Efesios 3, dice Pablo: vengo a revelarles el misterio de la iglesia, otro misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado. En el Antiguo Testamento no existía una entidad llamada la iglesia, o sea, un grupo de personas que iban a ser unidas al Hijo de Dios, unidas a Cristo, y se iba a formar un cuerpo donde Cristo sería la cabeza y nosotros sus miembros. Este cuerpo, donde un cristiano o una persona se une con Jesucristo, eres miembro de una familia que se llama la iglesia. Entonces la iglesia no es este techo, la iglesia no es entrar a un templo y cállense porque aquí está Dios, como en el Antiguo Testamento y como la religión católica lo enseña también. Yo recuerdo cuando éramos niños, yo fui acólito y monaguillo, y hasta los 13 años quería yo ser cura, y pues tuve que aprenderme en latín las respuestas, porque antiguamente los acólitos éramos uno a un lado y aquí estaba el cura, ¿verdad? Y cuando él entraba al altar, levantaba y decía: introigo al altar de Adión Coletifica Juventute de Meam, y le contestábamos nosotros los acólitos, porque todo era así, todo en latín, y la gente ni en lenguas podían entender. O sea, era un idioma completo. O sea, lo hicieron a propósito para que la gente no lo entendiera ni lo que estaba pasando. Entonces, cuando él levanta el cáliz, está diciendo en el latín: levanto este cáliz y se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, una vez que él hace mágicamente la conversión, saca las hostias, se las da a cada persona y les dice: este es el cuerpo de Cristo. O sea, al tomar la hostia nos decían que estábamos recibiendo literalmente a Cristo, con el único problema que se te salía el próximo domingo y lo tenías que volver a tomar. Cuando vienes a la Biblia, Jesús dijo: he venido para que tú puedas tener la vida eterna, y el momento en que tú me recibes, para toda tu vida estás sellado con el Espíritu Santo. No necesitamos cada domingo estarlo invitando a nuestra vida. Es una vez y para siempre. Entonces la iglesia era un misterio, porque en el Antiguo Testamento era un pueblo, un reino que se llamó Israel, que Dios los mandó para que dieran testimonio de sus leyes morales, sus leyes civiles y sus leyes de la santificación. Israel fracasó rotundamente, porque cuando el Mesías viene, lo rechazan, lo crucifican, y todavía Israel hasta este momento se encuentra bajo una grande maldición.
Entonces, cuando hablamos nosotros de Israel, tenemos que tener cuidado de qué personas estamos hablando como Israel. Porque dice la Biblia en Romanos 2, Romanos 4, etcétera, etcétera, que un judío no es el que desciende de Abraham, sino el verdadero Israel son los judíos que han aceptado a Yeshua. Y en ese momento, ese judío, aunque sea étnicamente, pasa a la familia de Dios, y la iglesia ya no es judío, ya no es griego, ya no es gentil, ahora todos somos un cuerpo. Pero el plan de Dios nacional para Israel no ha fracasado. Romanos 9, 10 y 11. Cuando venga el Mesías en la tribulación y se conviertan todos los judíos, los que lo van a aceptar, ese es el Israel por el cual Dios mantiene como un remanente, como dice Romanos capítulo 11. Entonces damos lectura al versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios. He aquí les digo un misterio. Quiero en este momento, dice Pablo, darles a conocer algo que nadie conocía. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Lucas, ni Mateo, ninguno de los apóstoles recibió esta revelación más que el apóstol Pablo. A él fue a quien Dios escogió para darle a conocer el misterio de lo que vamos a leer. He aquí les voy a contar algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es Pablo?, nos preguntamos, y la respuesta es que no todos vamos a morir. ¿Cómo? La palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como un intercambio para la palabra muerte. ¿Pero por qué se usa dormir? Porque hoy en la noche me acuesto y cierro mis ojos o tus ojos y entramos en un mundo de inconsciencia, donde la conciencia desaparece. Dormido no estoy consciente de lo que está pasando, pueden entrar a mi cuarto, pueden salir, etcétera, etcétera, y no me doy cuenta de nada, porque estoy inconscientemente sumergido en otra dimensión. Pero alguien llega y me echa un vaso de agua fría, abro mis ojos y regreso a la conciencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, la persona que está dormida no está muerta. ¿Por qué? Porque aunque esté inconsciente de la conciencia, sigue completamente con vida. Y así son los muertos. El día que tú te mueras, en el momento en que tú cierres los ojos, en ese momento el cuerpo se queda ahí y tú te sales del cuerpo, pero en el momento en que tú mueres, sigues vivo. No podemos morir. Seguimos vivos. Como dijo el gran predicador Billy Graham, cuando yo muera, no digan que estoy muerto, digan que estoy viviendo. Entonces te pueden meter en el cajón y la gente llorando todos los protocolo que se sigue en los panteones y todas esas cosas, y el difunto ni te escucha. Ya no sabe, te puede decir al panteón a llevarle flores a doña Chole, ¿verdad? Y doña Chole ya ni siquiera está ahí y las flores se van a podrir. Como el cuento una vez que les dije de la India María, ¿se acuerdan? El Día de Muertos se celebra, donde todos por el paganismo y la ignorancia de la Biblia, pues van a los panteones y le llevan, y entraba la señora Pompidou con un ramo de flores al panteón a llevarle a su muertito, y vio a la India María sentada con una olla de mole, y le preguntó: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y la India María le contestó: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los cultos, ¿verdad?, como los incultos, la gente educada como la gente maleducada, están sumergidas en un paganismo completamente. ¿Por qué? Por ignorar que cuando morimos no estamos ahí. Un cristiano nunca regresa a un panteón, porque no hay nadie ahí, ni te está oyendo tampoco. Entonces es inútil, ¿verdad? Son tradiciones que se usan a través del comercio para beneficiarse. Entonces es importante que entendamos que va a haber una generación de personas cristianas que no vamos a experimentar lo que es morir. Imagínense nada más esto.
Puede ser tú o yo, que no vamos a experimentar lo que es morir. Entonces, ¿cómo nos vamos a reunir con Cristo? Momentito, vamos a seguir. Pero todos seremos transformados. Hay muy pocos de ustedes que trajeron la Biblia, porque me siguen mirando cuando estoy hablando. Qué triste. Venir a la iglesia sin la Biblia, no vas a seguir avanzando en el cristianismo nunca. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice Pablo, cuando esto suceda, lo vamos a ver más adelante en la primera carta a las Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo venga, si murió tu mamá ayer, o tu hijo hace una semana, o tu abuelita hace 30 o 40 años, todos los que murieron antes de nosotros, cristianos, ellos van a resucitar primero que nosotros. Entonces, si viene Cristo ahorita en 10 minutos, todos los muertos en las tumbas van a levantarse, los cristianos, y luego después de que ellos resuciten, como nosotros estamos vivos, en milésimas de segundo seremos transformados. La gente no va a notar esto, nuestras ropas se van a caer, 1,000 millones de niños van a desaparecer de las cunas y de las escuelas primarias, porque todos los niños se irán al cielo. Habrá aviones chocando porque los pilotos desaparecieron, un congestionamiento de tráfico en las carreteras porque choferes desaparecieron. Va a haber un caos internacional porque millones de personas han desaparecido y la gente tiene que darles una explicación ante la desaparición que va a causar este pánico y este terror en el mundo. Lo único que van a decir es que vinieron los platillos voladores por nosotros. Por eso la aparición desde 1946 del fenómeno OVNI. Satanás está ya planeando y pavimentando el camino para que cuando esto suceda, el mundo científico o pseudocientífico diga, se los llevaron, ellos eran los que iban en contra de toda la Agenda 30, los que iban en contra del globalismo, estos cristianos, como ahorita nos están llamando, ¿verdad? Porque tenemos que destruir ahorita el matrimonio, tenemos que destruir la agenda de todos los códigos éticos y morales, tenemos que pervertir las mentes de los niños, confundirlos que no son niños, que son niñas, que son niñas, que son niños, tratar de hacer cirugías transgénero. El ataque es completamente directo y a la yugular de la familia cristiana, si no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque el momento que desaparece la familia, desaparece la sociedad. Porque ahora, ¿quién es el papá? El Estado. Y por eso en Estados Unidos, en California, Canadá, por ejemplo, que ya está perdida esta nación, y hay leyes donde a los niños de a los 12 años viene el gobierno por ellos y el papá y el mamá no pueden hacer por ellos y los pueden darle una educación de la ideología de género sin que nadie se meta. Y si ellos quieren hacerse un cambio de cirugía, imaginémonos a un niño de 10 o 12 años tratando de imaginarse si es hombre o si es mujer, los pobrecitos, que su mente todavía no está desarrollada ni evolucionada para poder comprender realmente la diferencia de los sexos. Y más que cualquier otra cosa, de decirles que les pueden cambiar de sexo. Y si ellos van con el papá, escuchen lo que está pasando, y le dicen al papá, es que me van a hacer cirugía, van a los papás y los meten a la cárcel. Y les confiscan totalmente a sus hijos. El Estado quiere comenzar a pervertir a nuestros hijos, a controlar a nuestros hijos, para que la lealtad no sea a Dios, sea a Hitler, sea a los césares romanos, sea a los dioses, a los dictadores que se convierten en dioses autoritarios que están tratando de poder absorber el dinero y el poder para poder implementar cada día más y más su control sobre la población. Lo vimos en la pandemia. Entonces, vamos a desaparecer.
en milésimas de segundo y vamos a ser cambiados y transformados. Vayamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Todos los que van en el rapto los van a leer, que son los que trajeron la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante. Ahora Pablo lo hace con más detalles, porque el Señor mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando. Número 2, con voz de arcángel. Y número 3, con trompeta de Dios, descenderá, bajará de donde se encuentra ahorita Jesús, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que es lo que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios. Antes que nosotros seamos transformados, los primeros en resucitar serán los que murieron en Cristo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, esta palabra arrebatados es la palabra griega harpazo. Apúntala ahí en tu Biblia. Harpazo, tal como suena con Z. Es una palabra griega que significa ser sacado de en medio súbitamente. Y se usa la palabra zarpazo porque es la forma como un tigre, un león, ¿verdad? De un zarpazo así, pueden agarrar un conejo, pueden matar a alguien. Es algo súbito e inesperado. Súbitamente vamos a desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Millones de personas en el mundo. Seremos arrebatados o raptados. ¿Por qué se usa la palabra rapto? Porque la traducción del latín es raptarus. Y en lugar de arrebatados le pusieron raptarus, que es rapto. O sea, ¿qué importa? Porque son palabras sinónimas. O sea, oiga, ¿por qué rapto si el rapto no aparece en la iglesia? Cabeza de melón. Antes de estar discutiendo tantas cosas, estudiemos, ¿verdad? Estudia gramática. Una palabra sinónimo es una palabra que tiene parecido con otra, aunque se escribe de diferente manera, pero tiene el mismo significado. Esa es la gramática elemental. Seremos arrebatados con las nubes para recibir al Señor. O sea, cuando venga Cristo en el aire, nadie lo va a ver en el mundo. Nosotros de repente desaparecemos, dejamos aquí nuestro cuerpo, somos transformados instantáneamente porque no nos podemos ir con Cristo con el cuerpo que tenemos ahorita. Ni podemos irnos con Cristo a otra dimensión con el cuerpo que tiene sangre y que tiene carne, porque este cuerpo sería imposible de vivir ni siquiera en la luna sin una escafandra. Saliendo de la atmósfera terrestre, el cuerpo humano no puede sobrevivir. Entonces vamos a entrar a otra dimensión completamente donde no se puede entrar con el cuerpo que teníamos, que está bajo la ley que se llama físicamente la entropía. ¿Qué quiero decir? Esta palabra se usa en Romanos 8 como corrupción. La ley de la entropía es la que está establecida en la segunda ley de la termodinámica en la física. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica en la física elemental? Que todo tiene una tendencia a la descomposición. Todo se oxida, todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está muriendo celularmente todos los días. Todos los días nos estamos haciendo viejitos, todos los días salen canas, todos los días el corazón late con menos potencia. Todo comienza a descomponerse. ¿Por qué? Porque es una ley de la descomposición. El Sol, millones de toneladas masa, pierde cada segundo. Todo en el universo está regido bajo la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, que la Biblia llama la corrupción. Entonces, cuando nosotros seamos llevados con Cristo, tenemos que tener otro cuerpo donde esta ley de la corrupción ya no afecta ni opera en nuestro nuevo cuerpo, porque el nuevo cuerpo que tengamos será eterno. No volveremos jamás a morir. Y viene Jesucristo y nosotros lo encontramos en el aire. Mucho cuidado aquí. En el rapto, Cristo no baja a la tierra.
Entonces es importante porque vamos a distinguir más adelante la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Porque muchos dicen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. Y que el rapto sucede hasta que Jesucristo regrese al mundo. Vamos a ver que esto no es verdad bíblicamente. Entonces, en el rapto viene Jesús y nosotros salimos del mundo y lo recibimos a Él en el aire. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, 2 al 4, Él baja con nosotros al monte de los olivos y pone sus pies en el monte de los olivos. Tenemos que estudiar la Biblia para que veamos todas estas distinciones tan importantes. Entonces, dice a continuación, los que hayamos vivido seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, póngase a temblar, porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, ¿qué caso tendría Cristo de espantarnos y decirnos, verdad? Antes que venga por ustedes, viene el cuco. Viene un dictador mundial y van a pasar ustedes una gran tribulación. Al contrario, dice, en vista de esto, aliéntense unos a otros. Nos conforta el Señor. Lo mismo que en Juan 14, antes de morir les dijo a los discípulos, estaban los discípulos temblados, llenos de estrés, ¿qué va a pasar? Eso no es el Mesías, ¿nos va a liberar de Roma o no? Y entonces Jesucristo, conociendo el estado cognitivo en que los discípulos se encontraban, les dice, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, porque si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está la palabra paralambano en el griego. Os tomaré, o sea, los sacaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, un cristiano no puede estar ansioso ni lleno de estrés. ¿Qué va a pasar mañana? Y el dólar ya va a caer y el petróleo va a subir, esto y el otro. Y ahora, ¿mi dinero en qué lo voy a invertir? Pues voy a tratar de comprar más oro, más plata, como está el mundo ahorita como loco, sin darnos cuenta que nosotros nos regimos por otra manera de vivir. El mundo dice, compra oro para que puedas realmente mantener tus ahorros. Y Dios dice, da la obra de Dios y nunca te faltará nada. La Biblia dice a las mujeres, sométanse a su esposo, y las mujeres dicen, no, es un rebelde. Pero lo que te dice Dios es, haz esto y te voy a bendecir. Porque todo va contrario a como el mundo funciona. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces tenemos que entender cómo funciona el mundo. ¿Cuántos cristianos, verdad, llenan las iglesias avaros? Con trabajo dan el 10% que saben del Antiguo Testamento, con trabajo pagan un café, con trabajo pagan un desayuno, con trabajo hacen lo que hacen por la avaricia que tienen y el temor de que, y si me gasto esto, ya no voy a tener mañana, y si no voy a tener las vacaciones, y mientras más centrado estás en ti, menos vas a tener. Más aumentarán tus problemas físicos, porque el estrés y la ansiedad vienen a través de la preocupación por el futuro, que enferma tu mente, tu corazón, tu sistema cardiovascular, tu sistema cardiopulmonar. El estrés y la preocupación están en contra de la salud mental. Y Jesús dice, crees en Dios, cree en mí. Jehová es mi pastor. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué tratas de seguir el curso del mundo para poder creer que siguiendo esas políticas tú puedes asegurar tu futuro? Cuando Dios te dice, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, pero muéstrame que realmente me amas y me sigues. Porque cuando venga el momento y cuando venga el cataplum y la catástrofe y caiga sobre vosotros como un lazo, como dice la Biblia en Lucas 21, entonces me gritarán y no contestaré. Me llamarás y no te responderé. Por cuanto amaste más tu vida, pero el que me oiga habitará confiadamente sin temor del mal. Proverbios capítulo 1. Muy bien, ahora veamos claramente otro aspecto del rapto, y es el siguiente.
Independientemente de que históricamente ya vimos que es imposible estar diciendo que el rapto fue inventado con un señor Scofield y por un señor John Darby hace dos siglos, etcétera, etcétera. Hay otra controversia respecto a esta doctrina, porque en la Biblia todo va a ser atacado. Todas las cartas de la Biblia del Nuevo Testamento son para combatir herejías. Gálatas, Filipenses, Efesios, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, 1, 2 y 3 del apóstol Juan, Judas, todas las cartas de los apóstoles desde que Jesucristo vino al mundo y se fue, inmediatamente se volcó sobre el mundo espíritus engañadores, Satanás con los principados satánicos para tratar de impedir que esas verdades, que esos 12 apóstoles que les costó la vida pudieran avisarle al mundo: Jesús vive, hay resurrección de muertos, esta vida no lo es todo. Tenían ellos que impedir que este mensaje fuera escuchado. ¿Y cómo lo podían impedir? Introduciendo en las iglesias falsos maestros. Estamos infiltrados en las iglesias, estamos infiltrados en las librerías, estamos infiltrados en los seminarios teológicos, estamos infiltrados en cada reunión cristiana que se hace. Aquí ahorita somos, no sé, 800,000 personas, etcétera, etcétera. No solamente aquí, en cualquier iglesia del mundo hay cientos de ustedes que no son cristianos, que vienen a espiar, que vienen a poder oír y a burlarse de las cosas de Dios, y que de alguna forma están tratando de sembrar semillas de dudas en personas alrededor para impedir que lleguen a la meta. En todas las iglesias tiene que haber Judas. Dice Judas, el epístola de Judas antes de Apocalipsis: hombres que han entrado encubiertamente para poder pervertir la gracia de Dios. Estamos infiltrados. Por eso cuando digas: ay, que esa persona es cristiana y mira nomás, ayer lo vi borracho y el otro, simplemente no era cristiano, hermano. O sea, no te dejes llevar por lo que pasa en la iglesia. Y ese pastor cayó en adulterio. Bueno, que no todos son iguales. Y ese piloto chocó, pues no por eso todos los pilotos van a chocar. Y esa persona, un doctor hizo una operación transgénero, no todos los médicos han perdido su ética profesional. O sea, no podemos generalizar por las cosas que suceden. Porque hay un remanente fiel y hay hombres de Dios y mujeres de Dios en todas las iglesias, verdaderos hijos de Dios que siguen a Cristo, que memorizan la palabra, que han sido cambiadas sus vidas, que han sido transformados por el poder del evangelio y que están ganando las almas. Esos son los que se van a ir en el rapto. Y muchos de ustedes, si sucede mañana el rapto o la semana que entra, van a venir a la iglesia el próximo domingo y no van a encontrar más que a pocas personas. Y van a caer de rodillas, escúchame, y van a llorar, se van a jalar los pelos y van a decir: era cierto, era cierto, era cierto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te tendrás que quedar a los 7 años de la tribulación, donde no te imaginas lo que se viene sobre el mundo. Por cuanto no quisieron conocer el amor a la verdad, Dios mandará un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos. ¿Por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación? Que es otro aspecto que se debate y que es muy controversial. El carácter de Dios nos es revelado en la Biblia. Y siempre desde el Antiguo Testamento, la forma como Dios ha tratado con aquellos que ha llamado, en el Antiguo Testamento fue Israel. Con nosotros, a la iglesia, cuando Dios juzga al mundo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios separa a Israel de sus juicios y a la iglesia de sus juicios. Dios nunca juzga a su familia juntamente con el mundo. Y en la tribulación será la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, que vendrá sobre el mundo entero, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Veamos primero a Enoc. Génesis capítulo 5, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc es el primer caso de un hombre en el Antiguo Testamento que fue sacado del mundo
sin morir. Enoc no murió. Dice Hebreos 11:5, porque fue traspasado, ¿verdad? Fue traspuesto viviendo a la otra vida. Este es un símbolo del rapto. O sea, en el Antiguo Testamento hay casos de personas que vamos a ver desaparecidas, que sucedió lo mismo, pero una sola. Pero no la doctrina de que un grupo de personas no íbamos a morir. Es la grande diferencia. En segundo lugar, Noé. Dios ve a Sodoma y Gomorra, Génesis 19, y le dice a Noé, a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué, Señor? Porque los niños, los jóvenes y los adultos son homosexuales, son afeminados, están completamente pudriendo la sociedad y contaminando el mundo. Los voy a destruir. ¿Qué hizo Dios? Mandó y le dijo a Lot, oye, pero tal vez le dice a Abraham, Señor, si hay 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Y dice Dios, si hubiera 50 justos, por esos hombres, perdono a Sodoma y Gomorra. Y de repente llega otra vez y le dice a Abraham, oye, Señor, pero si encuentras 10, por los 10 perdono a Sodoma y Gomorra. Total que no llegaron ni a 10. Había solamente uno solo que se llamaba Lot, que era el sobrino de Abraham. Y entonces le dijo Dios en su misericordia, voy a mandar ángeles para que vayan a Sodoma y le toquen la puerta a Lot, arregla tus cosas y arregla tu familia y vámonos, porque viene la destrucción contra esta ciudad. Y cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot y le tocaron la puerta, los sodomitas, o sea, toda la perversión y los hombres que había en Sodoma, vieron que entraban los ángeles y los vieron muy guapos, los vieron muy atractivos. Imaginémonos la belleza de los ángeles, ¿verdad? Y se fueron detrás de ellos y vieron que entraron a la casa de Lot y le tocaron a Lot. Oye, sácanos a esos hombres que andan ahí contigo, los queremos conocer. La palabra conocer es la palabra yada, Y-A-D-H-A en el hebreo, que significa íntima, conocer íntimamente. Cuando dice conoció a Adán a Eva, significa íntimamente, o sea, hubo una relación sexual. Queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. Y pues Lot les dijo, no, de ninguna manera. Y les dijo, mejor llévense a mis hijas. Fíjense nada más al grado en que el único justo, parecía justo, había llegado. Llévense a mis hijas mejor. Y los habitantes, los sodomitas, dijeron, no queremos a esos hombres. Entonces el ángel abre la puerta y los deja ciegos. Y los mantiene lejos de la casa de Lot. Y le dice a Lot, apurémonos porque se viene el juicio. Total que cuando Lot fue a llamarle a su familia, vámonos porque viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ninguno de los familiares de Lot le hicieron caso. Se burlaron de él. ¿Por qué? Porque no le creyeron. ¿Será así la respuesta de tu familia? Que ahora tú le estás diciendo, vamos a venir a Dios y se burlen de ti, porque viene un juicio sobre el mundo. ¿Te han visto tan falta de convicciones y que tu cristianismo es tan completamente infiltrado por otros pensamientos y otras religiones y otros sistemas de filosofías que ya no te creen ni tu familia? Es a lo que se enfrentó Lot y es la advertencia que nos hace Dios. Va a llegar un momento en que ni tu familia ni tus hijos van a creer que eres lo que eres por el testimonio que has dado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mujer salió, la esposa de Lot, y le dijo el ángel a toda su familia, cuando los saque de Sodoma, ninguno de ustedes voltee hacia atrás, porque el que voltea hacia atrás, algo le va a pasar. Y entonces salieron Lot y sus 2 hijas y su familia y su esposa y la mujer de Lot. Lucas 17, volteó para atrás, porque la mujer de Lot tenía su esperanza en el salón de belleza, en las uñas, en todo lo que era la prosperidad. O sea, el corazón de la mujer de Lot estaba en el mundo. Realmente ella no amaba a Dios, amaba las cosas del mundo.
y se convirtió en una estatua de sal. Y cuando viene Jesucristo, Mateo 5 y Mateo 6 dice: ustedes son la sal del mundo, ¿se acuerdan? ¿Y por qué nos usa como sal? Porque la sal impide la putrefacción de la carne. Entonces la sal no es antiséptica, es aséptica. Entonces cuando no hay sal, se echa a perder las cosas. ¿Qué significa que Jesús le haya dicho: acuérdense de la mujer de Lot? En Lucas 17, acordémonos de la mujer de Lot. Significa que cuando Él venga, muchos cristianos, sus ojos no van a estar esperándolo. No tienen esta esperanza de que venga Jesucristo. Por eso no purifican sus corazones ni tienen temor de Dios. Sus ojos siguen en el dinero, en hacer dinero, en la política, en prosperar. El que no tranza no avanza. En los placeres, el sexo, la pornografía. Están completamente absorbidos y atados, esclavizados en una cárcel de sus propios placeres. Y cuando venga Cristo, se convertirán en estatuas de sal, o sea, no servirán para nada. Porque ya la esposa de Lot, ¿verdad?, convertida en estatua de sal. ¿Qué significa una estatua de sal? Que aunque tenga por afuera el elemento de la sal, ¿verdad?, ya ella no puede hacer nada, paralizada completamente de sus funciones. Jesús dijo: si la sal no sirve, ¿con qué será salada? Si tú en tu familia no eres una influencia, ¿quién podrá influir a tu familia entonces? ¿El vecino? ¿El gobierno? ¿Cómo están los gobiernos actualmente? Nosotros somos la sal. Con nuestro testimonio estamos impidiendo que mi esposa, mis hijos, mis vecinos, ¿verdad?, todo el círculo a mi alrededor, en mi trabajo, mi bufete jurídico, mi consultorio médico, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, mi influencia, mi testimonio, que hablo de Cristo y que la gente me ve que tengo algo diferente en lo que pensar, está impidiendo el juicio de Dios. Y hasta que Lot no salió de Sodoma, no cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otro caso, Noé. Noé, dice la Biblia en Génesis 6, 10 y 11, el mundo está completamente en la violencia y en la inmoralidad también. Tenemos que volver a restaurar a la raza humana. Noé construye un arca y vas a entrar tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras, 8 personas en total. Y hasta que no estés dentro del arca, no va a caer el diluvio universal, porque fue un diluvio global. La arqueología y la paleontología nos dan testimonio de estos milagros de la Biblia. En las colinas y en los montes más altos como los Himalaya, como el Everest, han encontrado coralíferos, ¿verdad? Han encontrado conchas que nadie explica cómo llegaron a esas puntas. La Biblia lo explica. Hubo una época en la que el mundo fue completamente cubierto, a las montañas más altas, por las aguas. Pero Dios sacó a Noé y a su familia y los salvó. Otro caso, ¿verdad? Génesis 12, viene la última plaga contra Egipto y le dice Dios a Israel: maten, ahí nació la Pascua, maten un cordero y pongan la sangre en las dinteles de la puerta, arriba, abajo y a los lados. Y cuando el ángel de la muerte pase sobre Egipto y vea la sangre, pasará sobre tu casa y no tocará a tus hijos primogénitos. De ahí viene la palabra en inglés Passover, que se traduce Pascua, que significa Passover, significa pasar por encima. Passover. Y todos los que estaban bajo la sangre del cordero no fueron tocados. Dios no juzgó a su pueblo. Y durante las 10 plagas, Dios puso en Gosén, una tierra, un territorio cerca de Egipto, a su pueblo. Mientras en Egipto había oscuridad, ellos tenían luz. Cuando no tenían comida, ellos tenían comida. Cuando había pulgas y había ranas y había piojos y había agua contaminada, su pueblo comía y bebía y no tenía enfermedades. Porque Dios hace diferencia entre el juicio del mundo y el juicio de su pueblo. Los espías de Rahab, cuando Josué mandó investigar, ¿se acuerdan? A Babilonia. Era una prostituta Rahab, y cuando llegaron los espías en Babilonia, ella los protegió. Y cuando vino la destrucción sobre Babilonia, Dios perdonó a Rahab y a su familia.
De esta manera vemos nosotros que siempre en la Biblia el carácter de Dios es separar a los juicios. La tribulación será un juicio que es en contra del mundo. Veamos esto y respaldémoslo con más versículos de la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira. No es que Dios dice que todos vamos a pasar tribulación y en el mundo tendremos tribulación. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una ira que iba a venir sobre el mundo, futura. ¿Cuál es esta ira? La única que viene es la tribulación, porque nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, como lo vamos a ver. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios descarga su ira sobre su Hijo. Dios descarga su enojo sobre su Hijo. Dios no escatima a su Hijo, Dios no perdona a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Romanos 8, el que no perdonó a su Hijo, ¿no nos hará todas las cosas? ¡Qué grande amor! No perdonó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos vivir. Entonces la ira de Dios la lleva el Hijo, se llama la muerte sustitucionaria, la muerte vicaria o la muerte expiatoria teológicamente de Cristo. El justo muere por los injustos. Y a nosotros se nos imputa, recibimos una justicia que no es de nosotros, una santidad que no es de nosotros, una posición que nunca hubiéramos podido ganar porque alguien en la cruz pagó por ella, por ti y por mí. Y por eso no estamos ya bajo la ira, estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Nos libra de la ira futura. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, otro pasaje semejante. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vayamos al Apocalipsis ahora. Y todos estos pasajes nos muestran claramente que la iglesia no puede atravesar la ira de Dios, ni la tribulación. Y los que lo afirman de forma opuesta, les falta muchísimo estudiar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué cosa? Habla de un periodo específico. Viene sobre el mundo una hora de la prueba. Nosotros ya fuimos probados. Nosotros ya fuimos justificados. Nosotros ya fuimos santificados por la sangre del Hijo de Dios y por la santificación del Espíritu Santo. Entonces, esta hora en la que va a ser probado, el mundo lo dice, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la promesa es verdad, vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos. Unos dicen, bueno, aunque estemos en la tribulación, pero no nos van a tocar los juicios. Mira, lee el capítulo 9 de Apocalipsis y vas a ver que se vienen billones de demonios sobre el mundo, picoteando a todos los que no puedan, a todos los que no tienen el sello de Dios. Vendrán los ángeles caídos, habrá híbridos, habrá quimeras, o sea, cambios de ADN, de experimentos que hicieron con la inteligencia artificial. Será un mundo completamente terrorizado, horrorizado por lo que va a venir. ¿Dónde te vas a esconder? No es que aunque estemos en la tribulación no nos van a tocar las plagas, cuando más de la mitad del mundo va a morir. Solamente en el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 al 8, una cuarta parte de la humanidad muere. Apocalipsis 9, una de las trompetas, otra tercera parte muere. Ahorita somos 8,000 millones de personas. Cuando venga la tribulación,
cuando venga Jesucristo y regrese con nosotros ya para establecer su reino mesiánico en el mundo, habrá aproximadamente 1/3 parte de sobrevivientes en el planeta Tierra. Tú ni en Toluca vas a estar, porque Toluca va a desaparecer completamente. Todo el continente americano va a ser completamente borrado del mapa. Muy bien, dado que tenemos estas promesas, ¿cómo no haríamos firme nuestra vocación y elección? Porque todo aquel que tiene esta esperanza, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Creo, amado santo de Dios, amados santas de Dios, que es el tiempo que hagas firme tus convicciones. Es el tiempo en que realmente te arrepientas de tu vida. Si has llevado un camino hasta ahorita de un cristianismo doble, un cristianismo carnal, un cristianismo donde llegas el domingo y alabas a Dios y de lunes al viernes eres el anticristo en tu casa, en tu trabajo, sigues con tu avaricia, sigues con tus paranoias, no puedes ni siquiera dormir, la forma como vives con tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus padres. Tú a jóvenes les estoy hablando. Tienen relaciones ustedes como jóvenes sexuales antes de casarse y dicen que son cristianos y vienen a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el juicio viene. El juicio viene y el juicio ya está a la puerta. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Porque ahora más que nunca debemos de guardar nuestra salvación. No viviendo como vive el mundo, Señor, y recordando que en cualquier momento vienes por nosotros sin advertencia. Mirad también, dice la Biblia, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros como un lazo el arrebatamiento de la iglesia. Velen pues en todo tiempo orando por todos los santos con toda oración y súplica en el Espíritu, para que sean tenidos por dignos, para que seas tomado por digno, por digna de recibir al Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Ya ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Angosto y estrecho es el camino y la puerta que conduce a la salvación. Y en verdad os digo, dice Jesús, muy pocos entran por esta puerta. En esta mañana, recibe a Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, si no tienes a Jesús en tu vida, y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tú llevaste el castigo, el enojo, la ira de tu Padre que yo merecía llevar. Mas ahora tu palabra dice que al llevar tú el castigo y el infierno que yo merecía, es porque me amas. Dios te ama y no quiere que sigas viviendo la forma como estás viviendo. Te abro, Jesús, mi corazón y te invito en este instante como mi Rey y mi Salvador. Gracias porque ahora tengo paz de que al morir vendrás por mí, sanarás todas mis heridas, ya no habrá muerte ni dolor y las cosas viejas pasarán. Esta corta vida que me has dado la quiero aprovechar para ser un testigo tuyo de tu amor en la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries
continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.